al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Buenas de nuevo a este programa Bajo su abrigo. Un día más queremos traer temas interesantes. Vamos a tener un invitado ya conocido por todos ustedes que después paso a nuevamente presentar. Estamos en la segunda parte del programa Preparados para el fin bajo su abrigo. Queremos estar preparados, no queremos que nos pille desprevenidos como aquellas vírgenes. Recuerden, 10 vírgenes esperando al esposo. Muchos fallan cuando preguntamos en las iglesias ¿cuántas de ellas se durmieron? Muchos dicen 5, ¿no? 10. Todas cabecearon, todas se durmieron, pero es cierto que 5 tenían aceite en sus lámparas y vasijas y 5 solo tenían en las lámparas. No nos vamos a meter en ese tema, que es interesante también, pero nuestro deseo desde este programa es que estemos preparados, que estemos bien firmes y que estemos listos para la venida del Señor, que no nos pille desprevenidos. Dice Jesús en el Evangelio que si el padre de familia supiera cuándo va a venir el ladrón a la casa, estaría prevenido, seguramente no va a estar durmiendo la siesta. Así que queremos estar despiertos, queremos estar alertas, queremos saber distinguir, como dijo Jesús también, que a veces miramos al cielo y distinguimos las señales, vemos cuándo va a hacer viento porque el cielo está rojizo. Usted sabe lo que se ha avanzado en meteorología. Curiosamente, yo vi ayer el pronóstico del tiempo porque tenía que hacer cosas luego en la mañana, a ver si cogía coche, moto, y dijeron que iba a llover hasta las 8 de la mañana, y así en mi pueblo ha llovido hasta las 8 de la mañana. Fallan, es verdad, pero muchas veces aciertan, se ha avanzado mucho. Si hemos avanzado en la meteorología, ¿por qué no vamos a avanzar a nivel espiritual? ¿Nos vamos a quedar más cortos? Porque no vamos a discernir los tiempos y las señales. Así que estamos en un tema apasionante donde veíamos que en septiembre era un mes de 2015, era un mes totalmente muy importante porque se estaban dando acontecimientos. Pusimos un vídeo y estábamos hablando con Juan José Gil, un invitado especial que queremos hoy nuevamente tener aquí, para ir acotando, para ir delimitando, para ir trayendo luz de todos estos temas. Él escribió un libro también muy interesante, Al final, y recomendable por cierto, Al final de los tiempos, y es un libro muy descriptivo de este panorama también apocalíptico y escatológico, y queremos hoy seguir abordando el tema que habíamos dejado inconcluso, a medias, y adentrarnos en otros muy interesantes también. Sin más preámbulos, sin más dilación, Juan José Gil, bienvenido una vez más. Es un honor, es una honra poder tenerte aquí con nosotros y refresco un poco a los oyentes y espectadores el tema que dejábamos un poco a medio en el anterior programa. Nos pilló el tiempo y tenemos que ceñirnos, pero no importa, podemos venir en varias ocasiones. Y hablábamos de un telescopio que tenía en propiedad el Vaticano, que a ver qué van a estar ahí viendo en el espacio, ¿verdad? Vamos a verlo, cuyo nombre, curiosamente, era Lucifer. Sí. Pues lo dejamos ahí y estaba dando una descripción muy interesante, así que retómala desde el principio. Seguro que muchos, y me lo han comentado muchísimas personas que han entablado conversación conmigo, quedaron expectantes del tema que íbamos a abordar. Ahora con Libertad sí tenemos ese tiempo. Sí, la verdad es que el tema da para mucho porque se ha investigado de una forma muy clara, muy exhaustiva, también con mucho detalle. Ya lo mencionaba el otro día Thomas Horn y Chris Putnam, que ambos, como teólogos, como escatólogos que son, pues indagando, estudiando para ver por dónde va la cosa, ¿no? Hablando de las señales, qué señales hay hoy día. Ellos han profundizado mucho y tienen varios libros escritos sobre una cosmovisión, podríamos decir, o una versión de la escatología que tiene que ver con
el avistamiento ovni. Ajá. Esa fue la pista que les llevó al Mount Grant de Arizona, en Estados Unidos, donde ellos tenían información de que el Vaticano tenía su observatorio y que además pues ahí estaban haciendo unas observaciones que a ellos les interesaban. Así solicitaron el permiso para poder visitarles, para poder informarse de bueno, pues, cuáles eran las actividades más interesantes que se estaban llevando a cabo en el observatorio. Y fue así como los dos llegaron y efectivamente les recibieron. Se dieron cuenta de que los técnicos que estaban ahí, todos los técnicos que trabajaban ahí eran alemanes, y que efectivamente pues el Vaticano era el dueño y era el que marcaba la pauta de qué hacer. También se dieron cuenta que lo que es no tanto el observatorio en su conjunto, sino la lente, diríamos, el telescopio, sí que le llamaban Lucifer. Y claro, todo esto les estaba llamando más y más la curiosidad y el interés de cuál era diríamos, cuál era la motivación verdadera del observatorio para el Vaticano. Por supuesto, hablaron de la observación de las estrellas, de la observación de las galaxias, considerando con que esta lente es una de las más avanzadas que hay en el mundo. Y curiosamente, pues ellos les explicaron que sí, que están ahí al día con la observación del universo, de todo lo que sabemos que está ahí fuera, galaxias, cúmulos de galaxias, etcétera. Pero en un momento de la conversación ellos afirman que hay algo que está por encima de esa observación, que es el fenómeno ovni, que el Vaticano tiene la convicción de que estamos muy cerca de tener no solo avistamiento, sino porque avistamientos hay desde hace siglos, ¿no? Sí. Sino un contacto directo con los extraterrestres. Hasta el punto que ya se ha formado una idea, un concepto de lo que pasaría en el caso de que ese contacto se diera. El Vaticano cuenta con, diríamos, con un precedente de contacto directo que se dice que Juan XXIII, en la propia residencia de vacaciones, en Castel Gandolfo, pues ahí, y lo cuenta el que fue su secretario, que por cierto era un obispo valenciano, pues que estaba con él en ese momento, pues ellos cuentan cómo se dio ese contacto, es decir, que estando allí una noche paseando por los jardines, pues apareció un disco luminoso, que lo que entendemos normalmente como un ovni, que se posó en los jardines, y que entonces el Papa Juan XXIII pues se acercó, y entonces este secretario cuenta cómo vio que efectivamente de ese globo, de ese círculo luminoso, aparecía un ser que hablaba con el Papa. Después, este secretario, pues claro, se quedó, él estaba retirado, quiero decir, a lo lejos, mirándolo desde lejos, no escuchó la conversación, pero luego Juan XXIII le dijo que, bueno, tenemos más hermanos en el universo, y bueno, tenemos que estar como abiertos, ¿no? Sí. Esto fue una experiencia, digamos, que al parecer fue única, y quiero decir, se dio una vez y sembró un precedente, ¿no? Aclaramos algo, ¿no? Para los oyentes y los que nos siguen por televisión. No es que nosotros creamos que hay unos extraterrestres, otros seres, sino que se han dado a conocer así. Ahora indagaremos un poco, ahora veremos qué son realmente, aunque en este caso este Papa y otras personas, hay avistamientos incluso de las Fuerzas Armadas.
hay grabaciones, sin duda. pero vamos a ver que eso puede ser una manifestación diabólica, ¿no? Ahora explicaremos eso un poquito, no vaya a ser que haya alguien que diga, pero bueno, ¿qué pasa aquí con estos cristianos que piensan que la Biblia no dice que hay extraterrestres, pero sí dice que hay espíritus, ¿no? Entonces ahora aclaramos eso un poquito. Bueno, la cuestión es que, como estaba diciendo, tanto Tom como Chris se fueron al Vaticano con la intención de seguir indagando. Así que pudieron hablar con él, que en aquel entonces, ya falleció hace muy poquito, estaba como responsable del observatorio desde el Vaticano. Uh-huh. Y con algunos otros que estaban también en el proyecto. Estoy hablando de gente, de teólogos, sí, o sea, sí, de gente con mucho peso en el Vaticano. Y estaban hablando con ellos y ellos les manifestaban que efectivamente hay un interés particular por observar los cielos y observar este fenómeno, porque se espera un pronto encuentro directo con ellos. Claro, esto estaba dando lugar a pues dentro diríamos, de la sede o de la Santa Sede, se estaba dando una especie de interés, curiosidad por saber qué hacer con todo esto, ¿no? O sea, qué actitud adoptar. Uno de estos teólogos le dice que bueno, que tenemos que estar preparados porque los extraterrestres pueden ser personas o seres que no han pecado, uh-huh. es decir, que pueden estar, por tanto, mucho más cerca de Dios, lo que consideraríamos ángeles, y que en este caso ellos, como seres más avanzados, seres que viven en el universo y que son capaces de alcanzarnos, es decir, de observarnos, de estar cerca de nosotros, lo que explicaría todo el fenómeno de avistamiento ovni, pues que ellos nos traerían, y esas eran las palabras de este teólogo en particular, ellos nos traerían una percepción, una versión, una idea más clara de quién es Dios, cuál ha sido realmente la historia, entendemos. Claro, hablando de la teología católica, sabemos que el catolicismo no defiende la literalidad de la Biblia, sino que habla de la Biblia como una fábula, un cómputo. Me refiero a que la intencionalidad de la Biblia es netamente doctrinal, por tanto no es literal. En este sentido, no hay que tomar las cosas que están escritas como si hubieran ocurrido realmente, sino que se trataría de algo así como parábolas o historias, muchas veces mitológicas, para tratar de dar una explicación, ¿no? De esta forma, claro, la teología católica está abierta a una interpretación diferente, es decir, a una versión diferente. Y en este sentido, este teólogo que menciono estaba diciendo que deberíamos de estar preparados para revisar nuestra teología. Es decir, que nos podemos encontrar con que hay una explicación mejor, entre comillas, para ellos, procedente de estos seres. Esto, claro, te pone en una situación muy inquieta, porque si no se entiende que la Escritura es revelación directa de Dios por medio del Espíritu Santo a través de estos hombres que han escrito, es decir, que han sido los transmisores de esa revelación, entonces si no creemos en esa literalidad, si no creemos que es revelación verdadera, entonces claro, nos podemos encontrar con sorpresas, al decir, no, estamos equivocados, la ciencia es la que nos tiene que decir lo que realmente es verdad, o los extraterrestres, una vez que hayan venido, pues nos den una explicación más verídica de lo que ha ocurrido. Claro, según las investigaciones de Chris Pulliam y de Tom Holm, que llevan en esto muchos años y, como digo, han escrito diferentes libros,
Entonces, claro, la investigación les lleva a una conclusión, y es que desde esa perspectiva Satanás perfectamente podría engañar no solo al mundo católico, sino al mundo, al presentar una versión completamente distinta de quién es el creador, cómo ha ocurrido la vida en la Tierra, que eso, por cierto, ya se está dando, ¿no? Es decir, ya desde hace un tiempo, desde Hollywood, con las películas, desde algunos libros que han sido bestsellers, como me acuerdo de la segunda parte del Código Secreto de la Biblia, en la que el periodista que lo escribe está haciendo una explicación paralela, es decir, un capítulo del libro nos habla de investigaciones acerca de las palabras en la Biblia, y la otra, la explicación paralela, es la de que el mundo, la vida, todo esto sería consecuencia de la acción extraterrestre de otras culturas, civilizaciones más avanzadas, que se fijaron en el planeta por las condiciones que tenía y que sembraron aquí la vida, ¿no? Es decir, esa explicación paralela nada tiene que ver con la Biblia. Claro. Pero ellos le dan la explicación de manera que parezca como que la Biblia ha ocultado esa realidad para hablarnos de otra realidad que no es tan así, ¿no? Como es Dios y como es el plan divino para la vida, etcétera, ¿no? Que sería más el plan extraterrestre para la raza humana. Claro. Entonces, por ahí podría venir un enorme engaño, porque, como sabemos y lo hemos leído en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, cuando el apóstol Pablo habla del anticristo, y después concluye con estas palabras: es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice el apóstol. Y entonces añade: es Dios quien les ha dado este poder engañoso, y es quien está permitiendo que la gente que no ama la verdad sean engañados, porque al contrario se complacen en la injusticia, y de este modo sean condenados, ¿no? ¿Condenados a qué? Condenados a seguir la versión de Satanás, la versión del anticristo, que en este caso estaría ligada a ese fenómeno ovni, es decir, a una explicación diferente, que suena más científica, que parece incluso más clara, porque estaríamos no ya ante el avistamiento de ovnis, sino ante el contacto directo y personal con estas culturas, civilizaciones extraterrestres, galácticas, etcétera, que ya estamos acostumbrados a ver a través de diferentes películas, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma ya hay una mentalización de que esto sea así. Apocalipsis, en el capítulo 12, recuerdo, para resumir, que cuando llegamos a Apocalipsis 11, encontramos 3 capítulos, que es el 11, el 12 y el 13, que son paralelos, que hablan del mismo tiempo, pero desde distinta perspectiva. Y entonces están ubicados en lo que es el reinado del anticristo, es decir, el momento en que se declara Dios, se impone su gobierno, impone su sistema, impone su economía, impone la marca de la bestia, todo lo que leemos en Apocalipsis 13, que es un momento de gran angustia en la tierra, pero principalmente es un momento de gran persecución para los cristianos. Y todo eso está narrado en estos 3 capítulos, así como la ofensiva, diríamos, de parte de Dios por medio de 2 profetas que vemos descritos en el capítulo 11, que están en Jerusalén. Y digo esto porque en el capítulo 12 comienza prácticamente el capítulo diciendo que va a haber una guerra, una conflagración, una lucha tremenda en los cielos, y el arcángel Miguel con los ángeles va a estar combatiendo contra Satanás y los suyos. Y que llega un momento en que son arrojados a la tierra, son vencidos, son arrojados a la tierra y tienen que quedarse en la tierra
hacia su destino final, que sabemos que es el lago de fuego. Bien, pues esta entrada, diríamos, del ángel caído, esta entrada del ángel derrotado en la tierra, es decir, de los rebeldes que se rebelaron contra Dios y que quedan por fin ubicados en la tierra, hacen una entrada que el Apocalipsis nos revela como terrible para la humanidad, pero que a la vez podemos entender que sea extremadamente engañosa. Claro. Es decir, Satanás no se va a presentar como un ángel derrotado, se presentaría como la solución, es decir, como esa civilización, ese representante del universo que viene para ayudarnos. Cuando hablamos del tiempo del fin, de los preparativos, ¿no?, de las señales de los tiempos, nos damos cuenta de que precisamente esto es lo que se está dando, es decir, la Tierra se está preparando para esa manifestación, esa entrada. ¿Cómo? Pues a través de una escalada hacia el caos, una escalada hacia el colapso económico, una escalada hacia una guerra nuclear, de todo lo cual tenemos advertencias, no solo en libros, en escatólogos o en profetas, sino en la propia Escritura, ¿no?, en la propia Biblia. Entonces vemos que efectivamente deberíamos de estar preparados espiritualmente, con un conocimiento mucho mejor de la Escritura, lo cual tristemente, por expresarlo de alguna forma, la Iglesia Católica se ha quedado indefensa, en el sentido de que al haber dejado la Escritura a un lado y al haber aceptado que no es literal, sino que es más doctrinal y por tanto podría ser perfectamente una parábola, podría ser una historia mitológica. Al aceptar eso, entonces se quedan, yo diría, desprovistos del armamento, de la armadura, Claro. de lo que les podría preservar contra eso. Yo diría que la Iglesia Católica, la teología católica en este sentido debería dar un giro hacia reconocer la Escritura como verídica, como auténtica, como literal, a reconocer que Dios nos está avisando y nos está advirtiendo de que esos ángeles que ya aparecían en Génesis como caídos, como rebeldes, cuando nos habla en Génesis 6 de los días de Noé. Y esto es parte de la investigación de estos dos hermanos que mencionó, de Holm y Krishna, que ambos han indagado en esta cosmovisión, volviendo al Génesis, volviendo a las culturas, a las civilizaciones más antiguas, que aparecen como mitológicas, y indagando en la raíz de dónde procede esa mitología, de dónde procede ese conocimiento extraño, oculto, en el que se nos habla de gigantes, se nos habla de seres muy, muy diferentes. Y entonces, claro, volviendo al Génesis, al capítulo 6, cuando se nos habla de que Dios ha observado la maldad de los hombres, que era extremada en la tierra, que el pensamiento de todo ser humano era de continuo al mal, y se arrepiente de haber puesto al ser humano en la tierra, y entonces organiza un plan para salvar a la especie humana. Y es curioso que lo que se dice es que Noé es escogido, por supuesto dice que halló gracia delante de Dios. Noé estaba en el proyecto de Dios y dice que era perfecto en sus generaciones, perfecto en sus generaciones. Una expresión un poco extraña, porque según la raíz de esa palabra, generaciones, proviene de genética, es decir, de el origen y el transcurso de una generación. Entonces, las generaciones que precedieron a Noé están en la línea preservada por Dios, que va desde Adán, pasando por Set, y que continúa hacia pues otros hombres conocidos como Enoc, como Matusalén, hasta llegar en esa misma línea genealógica, hasta llegar a Noé. Y ahí se nos dice en el mismo capítulo que Noé era perfecto en sus generaciones.
Esto nos da a entender que después de la revelación, en el capítulo 6 del Génesis, repito, que en aquel tiempo había gigantes, y dice, y después que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, porque viendo que eran hermosas, tomaron de entre ellas para sí mujeres, y de su descendencia salieron los hombres valerosos, gigantes, poderosos, que el término bíblico es Nefilim, y este término Nefilim, que muchas veces ha sido traducido por gigantes, significa también descendientes de los ángeles caídos. En la Biblia, en el Pentateuco, en el Génesis, se nos habla en distintas ocasiones de estos gigantes. Se nos va a hablar a lo largo de otros capítulos de la Biblia también, y se nos va a ir presentando el tema de quiénes eran los gigantes y dónde se ubicaron, etcétera. Entonces es un estudio que en sí merece la pena para seguir esa línea. Pero lo que observamos aquí es que ha habido una intervención en la genética. Es decir, que la intervención de estos seres ha culminado en algo que Dios había prohibido. Es decir, Dios había creado cada cosa según su especie, cada género estaba bien delimitado, bien determinado, y hoy que tenemos una versión mucho más científica, más, diríamos, fisiológica o biológica de la vida, de la existencia, sabemos que la genética es propia de cada especie, de manera que no se pueden mezclar entre ellos. Es decir, Dios lo ha delimitado de esta forma, para que cada especie dé su simiente específica que solo puede reproducir esa especie. Claro. Ahora bien, lo que observamos, y esto era muy interesante al estudiar la mitología, es que al parecer en ese pasado remoto, antes de Noé, ha habido una manipulación genética que ha manifestado una rebelión contra Dios, porque cuando Dios había determinado que cada especie diera su propia semilla y la continuidad a esa especie, sin embargo esa manipulación ha mezclado las especies. Y entonces entendemos esos personajes mitológicos como, bueno, pues lo que es mitad hombre, mitad caballo, en el caso, lo que es parte de una cosa, parte de otra. Sí. Y esa intervención genética daría lugar también a la aparición de gigantes. Es decir, estamos hablando de seres pues de 4 o 5 metros de estatura que no son mitológicos, porque existen y bastantes momificados, existen esqueletos encontrados en excavaciones de seres de hasta de 6 metros de altura. Entonces estamos hablando de especies, diríamos, que no son a lo que estamos acostumbrados con el hombre de Neandertal, de Cro-Magnon, todos y otros nombres, ¿verdad?, que aparecen en las excavaciones típicas de la arqueología, sino que estamos hablando de seres que estuvieron en la Tierra, cuyos esqueletos todavía están, y momias que están ahí. Se dice que ahí en lo que era el Museo de Babilonia, en Bagdad, pues había unas momias gigantescas, ¿no?, de 4 metros de altura. Y bueno, pues de ahí hasta Goliat, que identificamos con un gigante en 1 Samuel 17, bueno, pues que nos dice que tiene aproximadamente 3,60 de estatura, o 3,5 metros aproximadamente de estatura. Bueno, pues ahí vemos como efectivamente ha habido una manipulación genética que ha mezclado en la Tierra seres de distinta composición o de distinta variedad. Bueno, eso habría sido como
la manifestación de la rebelión, por lo cual esos ángeles fueron encarcelados, fueron puestos en prisiones de oscuridad, como leemos en Segunda de Pedro, leemos en Judas. O sea, todos esos ángeles rebeldes están condenados, han sido condenados por Dios. Entre los libros que son citados en la palabra, pero que no tenemos como bíblicos, en el sentido de que no han sido incluidos en el canon, pues está el libro de Enoc. El libro de Enoc nos habla precisamente de eso, nos habla de cómo estos seres angelicales que Dios había puesto como vigilantes, como personas que estaban pues para observar la tierra, para observar la necesidad o lo que ocurriera en la tierra, llega un momento en que arrastrados por su codicia o por sus planes personales, pues intervienen en la tierra, se rebelan contra Dios y producen este tipo de fenómeno. ¿A qué nos lleva todo eso? Nos lleva a que Satanás perfectamente podría estar preparando a la humanidad en el mismo sentido. Es decir, cuando nosotros leemos en Mateo 24, en Lucas 17, en Marcos 13, cuando Jesús declara que, hablando de las señales del tiempo del fin, que sería como en los días de Noé, o en los días de Sodoma y Gomorra. Bueno, pues en los días de Noé esto es lo que observamos. Observamos que el mundo era muy diferente, es decir, que las circunstancias eran muy distintas. Luego, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, lo que ocurría en la tierra de Canaán, es decir, cuando Israel llega a Canaán y Dios le dice a Moisés que escoja a 12 principales o príncipes de las tribus para enviarlas de investigación, de espías allí, y entonces vuelven asustados porque dicen que por lo menos 10 de los espías sabemos que vuelven asustados, sí, porque dicen que la tierra está llena de gigantes. Los hijos de Aná. Los anaceos, sí, eran gigantes que dice que nosotros a su lado éramos como saltamontes, sí, ¿no? Sí, insectos. Y así nos veían ellos a nosotros, dice. Y claro, el temor, ¿verdad?, era tan grande, y vemos que no solamente había habido una manipulación genética en los seres humanos, sino que también en la propia naturaleza, porque traen un racimo de uva que tienen que transportar entre varios. Es decir, todo esto nos está hablando de que Satanás, en su proyecto actual de llegar a retomar los días de Noé para hacer su presentación en la tierra más creíble, mejor recibida, pues también vemos que esa manipulación está dándose a través de la ciencia. Es decir, ya estamos otra vez con todo lo que es el trastocar la naturaleza, trastocar las especies para convertirlas en algo mejor, algo más grande, algo más adecuado para el consumo, algo más productivo. Rentable. Hasta los niños a la carta luego, ¿eh? Claro, y hoy es normal ver los transgénicos. Es decir, ya lo que son las semillas transgénicas, pues prácticamente están poblando la tierra. Inmunes, ¿no?, a plagas, inmunes a hongos. Pero eso tiene su repercusión, claro, en la salud. Tiene su repercusión, primero porque hay una transgresión, claro, de la genética, claro. Después porque eso es un círculo vicioso, es decir, que lo que tú refuerzas tiene luego su respuesta por parte de la naturaleza, claro, y eso va a requerir una inversión mayor en pesticidas, con lo cual las plantas quedan más impregnadas, más contaminadas de esos elementos químicos que a la postre pues producen en nosotros deterioros, cáncer, enfermedades distintas. Pero para que nos demos cuenta de que cuando Jesús dice en los días de Noé, como en los días de Noé, aunque hay una advertencia de estar atentos a las señales para que no caigamos en la ceguera de pensar que no, eso no va a pasar, las cosas no son así,
y que nos sorprenda ese día, es decir, el día de la aparición del anticristo, el día de la venida de Cristo. O sea, para no ser sorprendidos por eso necesitamos estar alertas, no hacer como los hombres en los días de Noé, que estaban completamente ajenos, a pesar de que Noé, considerado un pregonero de justicia, pues les hubiera estado advirtiendo de una forma bastante fácil de explicar mientras él construía el arca, en lo cual pasó muchos años. Y entonces Jesús advierte que no caigamos en ese descuido, pero también la referencia como en los días de Noé nos está dando pistas de que la aparición de Satanás en la tierra puede estar precedida por todo lo que él ya estuvo haciendo en aquel tiempo, es decir, la manipulación genética y la preparación de la mentalidad de la gente para recibir a estos seres y que no se vean raros, sino que se vean como seres extraterrestres. Y estoy hablando de ángeles caídos, es decir, una parte de la creación de Dios que se rebela contra él y que es ubicada fuera de lo que es el ámbito celestial, es ubicada en algunas partes del universo y que pueden venir con su tecnología para producir un aumento de la ciencia, un aumento muy considerable que ya vemos en nuestros días, y que ese fenómeno pues nos esté preparando la mentalidad de la gente, como ya lo vemos a través de las películas. Cuántas películas ya más y más nos hablan de esto, para que sean bienvenidos, bien recibidos en su entrada triunfar, entre comillas, en la tierra. ¿Para qué? Pues para llevar a Satanás a ese trono que él aspira, de ser exaltado como Dios en la tierra, de poner al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios bajo su dominio, en el cual ya está durante muchos siglos, desde que el pecado entró en el mundo, pero que él aspira a ser visto físicamente, y en este caso tenemos la aparición del anticristo como el hijo, la semilla del diablo o de Satanás, y entonces hacer llegar a la cumbre o conseguir su propósito final, que es ser adorado por toda la tierra. Que es lo que encontramos en Génesis 13, como sus señales, su poder engañoso, sus artimañas, pues Apocalipsis 13 logran que la humanidad se maravillen por de la bestia y que se sujeten a lo que él quiere imponer, que es un sistema férreo de control total y absoluto, a una conexión con él, de manera que sus almas estén en sus manos. También se ha hablado mucho que estos avistamientos y estas manifestaciones, que para nosotros son espirituales, son espíritus caídos, obviamente, no son extraterrestres, pueden justificar y de buena manera en las manos del anticristo el arrebatamiento de la iglesia. Cuando venga Jesús a por sus escogidos, de alguna manera puede ser entendible, puede ser inteligentemente, racionalmente una excusa, ¿no?, de que otros seres han venido y aquí llega el libertador que ha lanzado un misil o que los ha espantado, que ya no se va nadie más, y que ciertamente será constatable. Sí, o sea, cabe esperar casi cualquier cosa, en el sentido de que el aumento de la tecnología, y en varios círculos se comenta ya que digamos que el aumento tan exagerado que ha tenido la tecnología, hasta el punto de que hoy estamos manejando cosas que eran totalmente impensables en el pasado, ¿no? Se habla, no sé si tienes conocimiento, me imagino que sí, de que hay tecnología ya casi preparada para que un hombre se fusione con la máquina. Eso es. Y no recuerdo el nombre, pero exactamente, y hacer al hombre inmortal. Se está hablando de eso, ¿no? De crear un mecanismo que la mente, que lo que es la persona en sí, científicamente hablando, no tenga por qué morir. La tecnología. Ya hay, como digo, círculos de investigación que están hablando de que esa intervención extraterrestre, esas manifestaciones, ya se hayan asentado en la Tierra desde hace mucho tiempo,
incluso que se haya abierto lo que sería el abismo donde estos ángeles fueron ubicados, Sí. y que se hayan abierto para volver a intervenir en la tierra de una forma secreta y entonces aportar esa tecnología, esa misma tecnología que ellos estuvieron utilizando en los días de Noé anteriores al diluvio, que ya lo estén poniendo en marcha, ya estén dando al ser humano, por medio de ciertos contactos, esa posibilidad, de manera que la ciencia esté avanzando hasta ese extremo, ¿no? Hasta el extremo como el proyecto Blue Beam, que nos habla de toda la tecnología alrededor del láser, alrededor de la manipulación, de la fotónica, de imágenes proyectadas, es decir, de cómo hoy día es posible crear una realidad simplemente virtual que parece que es real, especialmente si se mira, se observa en los cielos, se mira de lejos, y que entonces se podría perfectamente manipular todo eso para hacer ver fenómenos en los cielos que no son reales, son engañosos. Y ahí pues podríamos tener desde el fenómeno ovni, que también podría formar parte de esa manipulación fotónica, hasta pues la posibilidad de que se produjera un arrebatamiento falso, es decir, una especie de secuencia o de película proyectada en los aires, en los que se manifestaría una luz que sería como la venida de Cristo, y una serie de personas que ascienden como si estuvieran yendo hacia esa luz. Es decir, se manejan muchas posibilidades, porque esa tecnología ya ha demostrado que realmente está en la Tierra y que solamente está reducida a círculos muy pequeños que van transmitiéndolo a lo que sería el mundo externo, el mundo comercial, conforme se ve que las cosas están preparadas para eso. Pero que en realidad esos avances ya están archivados, ya han sido revelados, ya están en operación en ciertos círculos científicos, ¿no? Sí. Es decir, esa investigación se ha hecho y se está haciendo, y hay muchos testimonios tanto de científicos como de otras personas que han estado alrededor de esos proyectos y que están hablando, ¿no? Por eso aparecen zonas sospechosas, especialmente en Estados Unidos. Se habla del Área 51, se habla de la base de Dulce, se habla de una serie de cosas que es relativamente fácil encontrar en Internet, porque claro, aparecen muchos testimonios de gente que ha estado en esos lugares y que dan testimonio de que efectivamente allí hay una investigación científica que está por encima de lo que se está haciendo a nivel comercial, y que nos estaría llevando hacia ese punto. Entonces, bueno, vemos que la situación actualmente en la Tierra es como para estar muy alertas, estar muy atentos. Especialmente la preocupación, yo diría que tiene que estar en si realmente podemos ser seducidos, engañados hacia una desviación de nuestra fe, con lo cual se produciría lo que advierte el apóstol Pablo, ¿no?, en 2 Tesalonicenses 2, esa gran apostasía. Sabemos que siempre ha habido apostasía, siempre ha habido en alguna medida herejías que se han sembrado en los creyentes, y muchos se han desviado de la fe o de la doctrina correcta bíblica hacia esas otras formas de fe que no son realmente bíblicas. Ahora, de la forma en que Pablo dice en ese capítulo, cuando dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Pablo dice: os ruego, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, como si hubiera habido una carta nuestra o alguna forma de revelación, porque vosotros ya sabéis que no vendrá sin que antes venga el anticristo y se manifieste el hombre de pecado, y antes, añade,
la apostasía. Es decir, primero tiene que haber una apostasía, yo diría en mayúscula, es decir, una sacudida de lo que es el fundamento de la fe cristiana para que la gente adopte otra fe que no es la bíblica. Eso lo hemos visto en cierta medida, ¿no? Desde la revolución industrial, que ya empezó algún tipo de apostasía, en tanto que mucha gente creyeron que porque el hombre estaba inventando tantas cosas, pues eso es porque el hombre era el que tenía la capacidad, diríamos, de dar una explicación diferente. Estaba coincidiendo esa revolución industrial con el evolucionismo, con Darwin, y todo eso fue llevando a la humanidad hacia lo que fue viniendo después, es decir, el abandono de la versión bíblica, de lo cual llegó a contagiarse la Iglesia Católica, hasta el punto de que ellos defienden la teoría de la evolución. Claro, hoy día la teoría de la evolución se ha impuesto, es decir, se enseña en los colegios, se enseña en las universidades y se da por hecho de que eso es así, es decir, de que esa es la explicación verídica, real de la existencia. Nosotros sabemos que eso no es así y sabemos también con la ciencia en la mano, porque gracias a Dios hay muy buenos biólogos, investigadores de muchas disciplinas que son cristianos bíblicos, que te dan otra explicación que es muy distinta a la que se transmite desde la ciencia convencional. Entonces, la preocupación, digo, es si realmente la Iglesia, los creyentes, tienen el conocimiento suficiente de su fe, de la Escritura, de la revelación, como para estar tan firmes que ninguna otra explicación tenga cabida. Y ahí entraríamos en cuál es el papel de la Iglesia, para prevenirse en este tiempo. Eso es. Entonces, por una parte tenemos que tener los ojos en las señales de los tiempos, que es lo que Jesús esperaba, y por otra tenemos que tener nuestros ojos bien puestos en la Escritura y en una comunión personal con el Señor, precisamente para evitar todo ese tipo de engaño que va a ser, por supuesto, contrario a la Escritura. Ahora, cuando Satanás se manifiesta a través de estas versiones distintas de la creación, por ejemplo, ya no para hablar de evolución, sino para hablar de la intervención de los seres extraterrestres, incluido el mismo, para justificar su paternidad, porque claro, tú imagínate, si una civilización extraterrestre aparece diciendo atento, fuimos nosotros los que os pusimos en la Tierra, fuimos nosotros los que construimos el ADN, fuimos nosotros los que sembramos la vida, es decir, todo esto como un experimento científico, pues claro, la gente que ya ha estado mentalizado hacia la evolución, ya ha estado mentalizado hacia un concepto netamente materialista o científico, entre comillas, porque recordamos que el apóstol Pablo también le habla a Timoteo, ¿no?, de cuidado con la falsamente llamada ciencia, ¿no? Es decir, que todo esto vemos que podría desviar a mucha gente hacia una apostasía con mayúscula, es decir, a una negación masiva, como ocurrió con el comunismo, como ha ocurrido con el evolucionismo. Pues esto sería algo así como la cumbre, el resultado final de todo esto que ha estado maquinándose a lo largo de los últimos 150 años, ¿no? Entonces, hoy la Iglesia, más que nunca, necesitamos estar adquiriendo mayor conocimiento de la Escritura, mayor conocimiento de la profecía, asegurando nuestra fe, sabiendo de dónde procede la revelación, quién es Dios, quién es Jesucristo, y que efectivamente Satanás va a lanzar todo su arsenal, todo su armamento para tratar de desmantelar esto. Y en gran parte lo va a conseguir. No digo que lo consiga con la Iglesia, pero seguramente aquellos que no tengan su fe bien plantada, bien
firme en la Escritura, pues van a ser arrastrados hacia esa otra versión. De manera que se deje de creer en Dios, se abandone la fe en Jesucristo para centrarse en esta otra explicación de la existencia. Interesante, por tanto, que la Iglesia no deje jamás los fundamentos de toda la vida. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol, no hay que ir a nuevas cosas. Lo bueno de la palabra de Dios es que los mensajes no caducan, hay que seguir fundamentando. Todo cristiano, incluso todo cristiano que pueda estar escuchando, pues tiene que saber que necesita su lectura bíblica, necesita su formación. Para eso la Iglesia también invierte, ¿no?, en formación. Medios de comunicación cristiana invierten en formación también. Y vemos también como el apóstol Pablo, como tú decías también, pero en Gálatas dice, aunque un ángel del cielo bajare. Parece también preventivo, ¿verdad? Sí. Y os enseñare una doctrina diferente, sea anatema. O sea, cuidado, no creáis cualquiera que venga aquí a decir algo nuevo, algo diferente. Lo que está puesto, lo que está implantado es lo que es. No hay nada nuevo. Es curioso que Juan, el apóstol que ha recibido la revelación del Apocalipsis, aunque él no menciona con la palabra anticristo en Apocalipsis al personaje, sin embargo sí en sus cartas nos advierte del anticristo, de que el anticristo se acerca. Y es curioso que nos habla de la importancia de discernir los espíritus, y que todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. Es que, claro, él observó lo que iba a pasar en el futuro. Dios le permitió ver ese tiempo, el nuestro, y ver cómo iban a ocurrir estas cosas. Y entonces, claro, su preocupación, claro, él no sabe cuándo va a ocurrir, pero su preocupación es que conste que la Iglesia tenga una advertencia clara de que va a llegar un momento en que el espíritu del anticristo va a oponerse diametralmente contra Cristo, contra la figura de Jesucristo, como Dios y como hombre en la tierra. Y ahí es donde la Iglesia, y yo diría el liderazgo en la Iglesia, tiene que estar muy despierto, conocer estas cosas, no desechar estas investigaciones como sospechosas, darnos cuenta de que los hombres que están estudiando, como Tom Home, los que he citado porque hay más, todo este grupo de teólogos no se meten ahí simplemente porque tengan una curiosidad mórbida, es porque están tirando de un hilo, están tirando del hilo de la ciencia, del hilo de la investigación. Están analizando las cosas un poquito más a fondo para ver qué encuentran. Y efectivamente se encuentran con todas estas cosas que son importantes de considerar. Esto podría prepararnos para estar mucho más firmes frente a ese tipo de apostasía, frente a ese tipo de explicación que ya vemos venir, ya hemos visto venir por medio de la evolución, del evolucionismo, ya hemos visto venir por medio de doctrinas como el marxismo y otras, ya hemos visto venir, me refiero a teorías materialistas de la historia, ¿no?, que quitan a Dios de en medio. No me refiero tanto a la economía, me refiero a que el materialismo ya ha hecho mella en el ser humano para llevarnos a un concepto de la historia y de la vida muy distinto al concepto bíblico. Y el aumento de la ciencia, todo esto parece como que ha ido sumando para que la gente deje de creer en la Biblia como si fuera algo mitológico y se centre más en los avances científicos y en la explicación de la ciencia, hasta el punto que se ha endiosado la ciencia. De manera que lo que aparezca, por ejemplo, en un programa de televisión como reportaje científico, pues sencillamente se asume como verdad. No importa incluso si se presenta como teoría. En la mente de la gente ya ha habido un adoctrinamiento que nos dice, si eso lo están diciendo los científicos, eso es la verdad. Claro, cuando nosotros sabemos que eso no es así y que hay mucha ciencia falsa y mucha ciencia engañosa. Pero claro, necesitamos que haya
personas que se involucren dentro de la fe, se involucren en el análisis de estas cosas y nos puedan decir cuidado porque puede venir por ahí. Satanás se puede disfrazar de ángel de luz, puede aparecer como si fuera la respuesta que el mundo necesita, puede venir a la tierra como la manifestación tan anhelada, ovni, que hemos visto en el cine muchas veces y que la tenemos delante. Es curioso porque conectando con esto, me acuerdo aquella película de Encuentros en la tercera fase, ¿no? Cuando vienen, por fin se da el contacto, que es ese encuentro, y es curioso que ese encuentro se da en una parte muy curiosa, que es ese monte, que se llama creo que es de Wyoming, en Estados Unidos, que se llama la Torre del Diablo. Esa montaña vertical con esas huellas ahí. Bueno, pues curiosamente esa película, sin proponérnoslo, es decir, sin que nos demos cuenta, nos está transmitiendo algo. Es decir, quizá lo que nos tratan de decir es que el diablo no es ese personaje que la Biblia ha puesto como malo, sino que en realidad es un ser muy avanzado que necesitamos, que tiene una tecnología, tiene un sistema que nos podría solucionar los problemas. Sí. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado porque a través del cine se produce un adoctrinamiento, a través de cierta literatura, a través de los medios, pues ese engaño puede estar ya en operación y de hecho lo está para preparar la tierra para que el anticristo se vea como un ser muy conveniente y los fenómenos que van a estar operando, esos milagros, esos portentos, esas cosas que vemos a través de la bestia, a través del falso profeta, pues tengan una explicación científica y entonces sean admitidas como más reales, más visibles, más naturales. Hay una infiltración de todo eso, no cabe duda, ¿no? Y el ser humano está siendo llevado un poco a caballo y arrastrado por televisión, por la ciencia, falsa ciencia, como tú bien dices. Bien, tenemos 1 minutito, 2 minutitos para decirle al cristiano de calle, el cristiano de a pie, consejos que más o menos se desprenden de lo que ya se ha conversado, ¿no? Pero ¿qué consejos le podemos decir rápidamente para que quede ahí en memoria, para ser prevenido de esa falsa ciencia, para ser prevenido de las cosas que nos están siendo de contaminación si no establecemos un frente, un escudo, ¿no? Con la fe? ¿Qué podemos decirles? ¿Qué pautas seguir en su vida, en el día a día? Yo diría que lo más importante, volvemos al tema, es conocer muy bien la palabra de Dios. Entender que la palabra de Dios es la revelación del Dios creador, que ha hecho todas las cosas con un propósito, que nosotros estamos dentro de ese propósito, que el propósito último de la revelación de Dios es la recuperación del ser humano, que ha sido desviado de él hacia Satanás, hacia lo erróneo, hacia lo falso y por tanto hacia la condenación. Entender que la inversión de Dios en la historia, la inversión de Dios, como observamos a través de la Escritura, nos revela un Dios que es amor, nos revela un Dios que ha dado su vida por nosotros, que ha entregado a su propio Hijo por nosotros. Es decir, no es un Dios lejano, no es un Dios frío, no es un Dios observador, que no se implica, sino todo lo contrario. Es amor y por tanto se ha implicado desde el principio en la salvación del ser humano. Y conocer la Escritura al máximo para que cualquier otra versión, cualquier otra idea, cualquier otra doctrina sea reconocida como falsa lo antes posible, para que quede al descubierto. Claro que sí. Y por tanto estemos vacunados, estemos preparados, yo diría, para que nada de eso nos afecte, nos desvíe de la fe. Amén. Entonces, lo que conocemos como lo básico de nuestra fe cristiana, el conocimiento de la palabra y nuestra relación viva con el Señor y con el cuerpo,
pues eso es esencial, Bueno. hoy día más que nunca. Amén. Pues muchísimas gracias, Juanjo, por tu aportación. A ti Ha sido por y es nuestro deseo, haber sido invitarme. de edificación, de bendición. Vamos a hacer una oración breve, rápida, pero porque el anhelo es que venga lo que venga, como hemos dicho, aunque venga un ángel del cielo trayendo una revelación, un evangelio diferente, no hagamos caso, sea para nosotros eso anatema, porque al fin y al cabo la verdad está escrita y ahí no hay confusión, y la palabra es inmutable y no es un billete falso que parece la verdad, pero luego no vas a comprar nada, no hay un fruto. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te queremos suplicar, nos unimos en fe, Juanjo y yo, y todos los oyentes y espectadores que así lo desean, para que estemos prevenidos, para que sepamos estar firmes en la gracia que nos has dado a través de tu verdad. Y tú dijiste en Juan 17, Padre, santifícalos, pon una protección extra, ponlos tú a vivir para mí, a estar en esa protección en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Y aceptamos tu verdad como única fuente inspiradora, reveladora de tu verdad. Amén. Y así no habrá confusión ni habrán distintas formas de ver las cosas. Solo hay una, y es la forma en la que Dios la ha revelado, tu palabra. Gracias por ello. Y ahora, Padre, que cada persona que ha estado con nosotros quede con la certeza y la seguridad de que lo que tú has escrito es lo que tú quieres que sepamos. Lo demás ya lo revelarás tú, pero no nadie que vaya en contra de lo que ha sido establecido en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que este programa también sirva para que personas que están aletargadas, dormidas o en pereza, en tibieza espiritual, se pongan fervientes en espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y hasta el próximo programa deseamos haber sido de bendición. Así que muchas gracias y nos vemos enseguida. Gracias. Al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor.